tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos este martes 1 de septiembre del año 2015. Es un placer que usted se informe con nosotros. Somos Noticias LPTV y les saluda Marcos Medina. Estamos completamente en vivo y directo a través de www.laprensa.com.ni. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter y también en nuestro canal de videos de YouTube. Tenemos mucha información que presentarles. Bueno, iniciamos nuestras informaciones con noticias internacionales. En Guatemala específicamente, el Congreso logró con 132 votos retirarle la inmunidad al presidente de esa nación, Otto Pérez Molina. Ahora será el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que investigarán la supuesta participación del mandatario en actos ilícitos. El presidente guatemalteco Otto Pérez perdió su inmunidad. Así lo anunció el Congreso del país centroamericano, que votó este martes a favor de levantar los fueros al actual mandatario para que enfrente a la justicia ordinaria por denuncias de corrupción en su contra. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Con esta decisión, Otto Pérez será investigado por presuntamente liderar un fraude millonario en las aduanas. Tras el voto favorable de la totalidad de los 132 diputados presentes en la sesión plenaria, el presidente quedaría automáticamente sin inmunidad, un hecho histórico para este país centroamericano. Siempre en temas internacionales, siempre también en Latinoamérica. Hablamos sobre la crisis entre Venezuela y Colombia. Para el analista nicaragüense Ricardo de León, el gobierno de Nicolás Maduro está utilizando una cortina de humo para disfrazar la crisis que vive su país. El gobierno socialista de Nicolás Maduro está utilizando métodos retrógradas para crear una cortina de humo y tapar la fuerte crisis en la que tiene inmersa la nación, infiere el analista Ricardo de León. Y es muy preocupante que el gobierno venezolano haya tomado esta actitud y siga diciendo de que esto es culpa de unos paramilitares o unos contrabandistas colombianos. No puedes etiquetar a toda una población con estos dos sobrenombres, porque no es así. Muchos van a trabajar, muchos apoyan a la economía venezolana. Entonces yo creo que más bien es una cortina de humo tirada por Nicolás Maduro para desviar la atención de los graves problemas económicos que tiene Venezuela, una alta inflación, la escasez de los alimentos. Según De León, será la misma economía quien se encargue de convencer al presidente venezolano de aperturar nuevamente el paso fronterizo. El cierre de la frontera implica pérdidas millonarias para ambos países y en este caso Venezuela es el que más necesita esa plata y ese comercio colombiano para abastecer por lo menos esa zona fronteriza. La cuestión diplomática está muy difícil, ya se reunieron las dos cancilleres, al día siguiente mandaron a llamar a consulta a sus embajadores, o sea que no pudieron arreglar nada. Los dos presidentes no han hablado. Bien, y esta crisis ha trascendido de Venezuela y Colombia, llegó hasta la Organización de Estados Americanos. Ahí se citó a una sesión extraordinaria de cancilleres del organismo para discutir esta crisis. Los embajadores de Colombia y Venezuela ante la OEA debatieron este lunes en Washington sus opiniones respecto a la crisis fronteriza entre ambos países. Pues algo de sospecha nos puede quedar por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela con el respaldo de su pueblo para proteger sus derechos sociales básicos. Colombia pidió un foro de cancilleres extraordinarios para discutir un tema que para ellos se trata de una situación humanitaria grave. Por ello, señor presidente, subrayamos en primer lugar aquellos elementos que sustentan nuestra solicitud en el sentido de que se trata de una situación humanitaria grave, compleja y que requiere una pronta reacción, expresión, actitud de todos nuestros países.
Finalmente, la OEA rechazó la solicitud de Colombia de convocar una cita extraordinaria de cancilleres del organismo para discutir la crisis fronteriza, y la UNASUR aplazó una reunión prevista para debatir el mismo tema. Tras un ataque a militares venezolanos que Maduro atribuye a paramilitares colombianos, Venezuela cerró parcialmente la frontera hace 2 semanas, decretó estado de excepción en 10 municipios limítrofes y deportó a 1.100 colombianos que residían en poblaciones fronterizas. Este rechazo de la OEA y aplazamiento de la UNASUR deja por el momento la situación entre Colombia y Venezuela sin un escenario multilateral de discusión. Nos trasladamos ahora a Europa y la policía húngara evacuó este martes la principal estación internacional de trenes. Veamos por qué. En medio de la mayor ola de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Budapest vivió este martes escenas caóticas. La policía húngara evacuó la principal estación internacional de trenes, donde cientos de migrantes, en su mayoría huyendo de conflictos en Siria, Irak y Afganistán, trataban de avanzar hacia Europa Occidental. Este martes cerca de 500 intentaron tomar un tren rumbo a Viena, ciudad donde este lunes llegaron más de 3.600 migrantes, cifra récord este año. La gestión de la crisis migratoria tiene dividida a la Unión Europea, que celebrará una reunión extraordinaria sobre el tema el 14 de septiembre. Sus líderes piden más esfuerzos para recibir a los migrantes, pero los países situados en las fronteras de la Unión insisten en que están superados por el gran número de llegadas. A pesar de construir una alambrada a lo largo de su frontera, cerca de 50.000 refugiados entraron en Hungría desde Serbia solo en el mes de agosto. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos información de carácter político. Porque la prensa es un periódico serio, un periódico de verdad. La Prensa, el periódico más leído de Nicaragua desde 1926. Gracias por continuar informándose con Noticias LPTV. En temas políticos, esta mañana pobladores de Nagarote asociados a la Unidad Democrática vinieron a Managua a demandar a las autoridades municipales que dé respuesta sobre la explosión en las instalaciones de la Alcaldía de Nagarote. Miembros de la Unidad Democrática del municipio de Nagarote denunciaron que las autoridades de la alcaldía de esa localidad violentaron la Ley 510, Ley de Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, así como la Ley 641 del Código Penal al exponer a persona al peligro por almacenar material explosivo en un lugar concurrido, el cual explotó el pasado 21 de agosto, causando la muerte de 3 personas. Demandamos de las autoridades competentes, comisionada Lucrecia Munguía, de la DAE, Policía Nacional del Departamento de León, a la Fiscalía General de la República, al Cuerpo de Bomberos de Nicaragua, al Consejo Municipal de la Alcaldía de Nagarote, un informe completo y veraz de los sucesos y actores del incidente. Este grupo de ciudadanos aseguran que si en los próximos días las autoridades ediles de Nagarote no asumen su responsabilidad o bien se haga justicia de esta tragedia, las calles del municipio serán testigos de una protesta en rechazo de la impunidad que existe en el caso. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Cambiando de tema, nos trasladamos a la economía y los empresarios nicaragüenses están alzando su voz contra el gobierno. Están pidiendo que se baje el precio de la tarifa de energía eléctrica. El sector empresarial del país espera que en los próximos meses el gobierno anuncie una nueva reducción en la tarifa de energía eléctrica a fin de beneficiarse de la baja en los precios del petróleo a nivel internacional. Nosotros seguimos insistiendo como sector comercio de que no podemos seguir subsidiando a otros sectores. O sea, habría que hacer una revisión y que no estamos pidiendo que nosotros salgamos favorecidos, sino que sea una tarifa en que el nicaragüense pague la energía que consume, o sea, que no haya ninguna diferencia en ese sentido. Así es que esperemos pues de que termine esa revisión y ahora pues aprovechando los costos del combustible. Y el gobierno, no solo en la parte de energía, bajarla más,
sino también bajar más el combustible y bajar más lo que son los agroquímicos y los fertilizantes, porque si ustedes ven en el sector productivo, un 60% de los costos de producción de nosotros se van en energía eléctrica, en petróleo, en combustible y en fertilizantes. Los empresarios nicaragüenses aseguran que este beneficio energético ayudaría a promover las inversiones en nuestro país. Estamos en este sentido esperando que el finales de año, próximo año, así como se ha garantizado el subsidio para la gran mayoría de la población nicaragüense, podamos ver también bajar las tarifas de energía una vez más para beneficio de los sectores que estamos produciendo en este país. El sector comercio nicaragüense se está preparando para el último trimestre del año. Veamos cómo. Bueno, el año pasado fueron más de 500 millones, así que vamos a ver cuánto va a ser este año. Pues las remesas vienen incrementándose mes a mes con el cambio que se está dando, la forma en que se está comportando la economía de los Estados Unidos, pues eso nos está ayudando a nosotros a hacer un poco más, tener un poco más de ser un poco más holgado en los hogares nicaragüenses por la gente que recibe remesas. Ya el Banco Central ya ha dicho de que las remesas están sobrepasando 100 millones mensuales, así es que esa es buena noticia. No, las fiestas patrias prácticamente la mayor incidencia es lo que es alimentos y bebidas, ¿verdad? No tiene mayor incidencia en ningún artículo. Además que en este momento pues todo el mundo está preparándose ya para el último trimestre del año, que es donde viene la dinámica completa del sector comercio. Los productores están afirmando de que el gobierno de Daniel Ortega está tratando de minimizar los efectos del cambio climático en nuestra agricultura. El gobierno de Daniel Ortega está tratando de minimizar los daños de la escasez de lluvia en la producción nacional, según refiere el presidente de UPANIC. Es preocupante, ¿verdad?, de que no hay reacción, ¿me entiendes? No vemos del gobierno una iniciativa en este par. Más bien ellos minimizan, mucha gente en el gobierno minimiza este problema, y el problema es cierto que está lloviendo en la región, parte de la región central y el Atlántico, pero en el Pacífico no está lloviendo. La realidad es que sí va a haber una afectación, como hemos manifestado, especialmente en el caso de caña de azúcar, en el caso del maní. Estamos viendo también una afectación en el caso del arroz y estamos, por supuesto, también viendo una afectación en el tema de la ganadería. Otro de los rubros afectados es la apicultura, que está ocasionando incremento en los costos de producción, baja en la calidad de la miel y reducción en las metas de producción. Pues hay preocupación, esperamos que esto no se siga ampliando porque realmente es necesario el invierno para poder disponer de una mayor cantidad de floración en los campos, pues, y que el apicultor de alguna manera pueda hacer una proyección para este próximo ciclo que está básicamente a las puertas de aperturarse, pues, en noviembre. ¿Tienen ustedes alguna zona específica donde hay más afectación o es en general? Mira, de manera general está en todo el país. Hacemos un nuevo corte comercial. Al regresar tendremos información de carácter política. Ya estamos en tu teléfono o tablet. Con solo un clic, baja la aplicación de La Prensa en Play Store y tendrás toda la información y acontecer de índole nacional e internacional al instante. Editorial La Prensa, un medio hecho para informar. Gracias por continuar con nosotros. En temas políticos, denuncian ante el Consejo Supremo Electoral a Pedro Reyes del Partido Liberal Independiente Histórico por supuestamente utilizar indebidamente símbolos y emblemas de otro partido en actos públicos. Veamos quién hace esta denuncia. El presidente del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre, denunció que Pedro Reyes Vallejos está usurpando los símbolos del partido al llamarse PLI histórico en las elecciones primarias que están siendo organizadas y patrocinadas por Hagamos Democracia. Hablan de democracia y hablan de hacer, lo que están haciendo es antidemocrático y no están haciendo nada, porque están usurpando la bandera del PLI. ¿Ah? Yo tengo una carta del presidente o del Consejo Supremo Electoral diciendo usted es el representante legal del PLI.
A la vez, hace el llamado al Consejo Supremo Electoral que exijan respeto a la ley electoral y que no se siga realizando el uso indebido de nombres, siglas, bandera y casilla del Partido Liberal Independiente. Tienen que decirle, el único representante legal del PLI es Eduardo Montealegre, el único partido del PLI es este que está aquí, no hay otros movimientos, no hay otros presidentes de partido y por lo tanto absténganse todos de usar los colores del PLI. Noticias LPTV, Julieta Róliga. El organismo Hagamos Democracia convocará para el mes de noviembre unas elecciones primarias. Ahí no se excluirá a ningún partido político, afirma el presidente de esa organización, Roger Arteaga. Hagamos Democracia está promoviendo las elecciones primarias sin excluir a ningún partido político, dice Roger Arteaga, presidente de esta organización. Porque la primaria es el mejor sistema para seleccionar candidatos, no el dedo. Y esto es el problema, que los que usan el dedo se sienten afectados por la iniciativa de las primarias. La primaria es la forma más clara de que el ciudadano escoja a quien quiere que lo represente. Y claro, eso va en contra de lo que es el dedazo y el caudillismo, pues, pero nosotros como demócratas tenemos que promover eso. Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, dijo que esa agrupación política participará en las elecciones primarias que está promoviendo Hagamos Democracia. Solo los integrantes de Unidad Democrática, que somos el Partido Conservador, el PLI histórico, el PAC, el Partido Social Cristiano y la sociedad civil representada por el movimiento Tres Revoluciones, es decir, votantes independientes que no tienen partido, somos los que nos hemos comprometido a participar en este proceso de primaria. Para Noticias LPTV, Carla Romero. Este tema ya ha generado reacciones. El presidente del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre, afirma de que estas elecciones primarias serían un engaño para la gente. Primaria es primaria, padrón cerrado, tal vez padrón cerrado para ellos son 2.000 personas, porque eso es lo único que tienen, porque son movimientos de sofá, ¿verdad? La gran mayoría de esos que están ahí. Pero si no podemos engañar a la gente ni prestarnos al juego de algunos. Igual que ellos, yo tengo contactos en Washington, no hay financiamiento para eso. Es que digan de dónde están sacando los reales, porque con 100.000, 200.000 dólares eso es estar engañando a la gente y prestarse a una payasada. Bien, y Kitty Monterrey, quien es presidenta ejecutiva del Partido Liberal Independiente, afirma que es preocupante que en los procesos de cedulación cada vez más esté en manos del partido de gobierno. Las oficinas de cedulación en los municipios no solo se encuentran en las alcaldías de cada localidad. La directora ejecutiva del Partido Liberal Independiente, Kitty Monterrey, afirmó que es preocupante que casas de particulares, pero que son militantes del Frente Sandinista, estén funcionando como sede de cedulación. Y el que esté en las cédulas en manos de un sandinista, de una persona que no tiene ningún entrenamiento, en una casa particular, donde realmente no hay ninguna seguridad en el resguardo de esa cédula, eso puede llevar a estafas, a fraudes, a utilizar la identidad de otra persona. También cuestiona que las personas que están en el proceso de cedulación no son trabajadores directos del Consejo Supremo Electoral, sino de la municipalidad. Y el Consejo Supremo Electoral tiene el presupuesto, que digan qué hacen con los 5 millones de dólares de sus ingresos anuales por emisión de cédulas y partidas de nacimiento, que no aparecen en el presupuesto, y con 5 millones de dólares al año ya hasta edificios hubieran construido, pues. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Este martes se realizó en el Consejo Superior de la Empresa Privada la elección de la nueva Junta Directiva 2015-2016, donde por 9º periodo consecutivo José Adán Aguirre quedó electo como presidente de la cúpula empresarial nicaragüense. Contó con los 57 votos de unanimidad de toda la asamblea participante. Entre los retos que José Adán Aguirre se ha propuesto es combinar la economía con la democracia. Estamos comprometidos con la democracia y con la economía. Lo que es una realidad es que estamos entrando a un año de nuevo electoral. Esto lo hace diferente a los años anteriores, donde no había procesos electorales. Obviamente, cuando hay años electorales, cuando hay procesos electorales, las situaciones son más complejas, son más difíciles. Tenemos un enorme reto
para asegurar que el crecimiento del país no se afecte, y también tenemos un enorme reto para que la institucionalidad del país y el proceso electoral del año que viene salga fortalecido. Nosotros hemos dicho, y parte de lo que va a ser nuestro trabajo del año 2016 va a estar enfocado también en la búsqueda de esa observación nacional e internacional independiente que tiene que haber en Nicaragua en el próximo periodo electoral. Hacemos un nuevo corte, al regresar le continuaremos informando. Películas, series, documentales y todo lo que tenés que ver está en Apantallados. Todos los jueves a las 8:30 de la mañana a través de www.laprensa.com.ni. Gracias por continuar informándose con nosotros. El Frente Sandinista es firmante de los acuerdos de Esquipulas, pero lo que menos hace es cumplirlos. Así lo dice Wendy Puerto de la Unión Demócrata Cristiana. Daniel Ortega es signatario de los acuerdos de Esquipulas II y lo que menos está haciendo es respetándolos, dice la presidenta de la UDC, Wendy Puerto, en alusión a la falta de elecciones libres y transparentes. Donde se firmó que iban a existir elecciones libres, justas, transparentes, para que hubiese una paz firme y duradera en la región. Así que el presidente ya firmó ese tratado, y nosotros lo que hoy estamos pidiendo es que se cumplan los acuerdos de Esquipulas II, pero que también ahora podamos vivir en paz y en democracia. En paz a través de las elecciones libres y transparentes. Puerto externa que si la pareja presidencial tiene tanta seguridad de su popularidad y simpatía del pueblo, ¿por qué no cambian a los magistrados del Consejo Supremo Electoral? Si el presidente Ortega se siente tan confiado, si las encuestas dicen que él es el candidato o que su esposa es la candidata ideal, idónea, que tienen una aceptación y credibilidad y simpatía ante la gente, pues entonces ¿por qué no hacer esta reforma? ¿Por qué no hacer actuar de buena voluntad y cambiar a los magistrados? Para Noticias LPTV, Carla Romero. El presidente de una cooperativa de taxis con representación a nivel de Managua reacciona ante las declaraciones del INDEC, donde critica a los taxistas de supuestamente no bajar las tarifas de las carreras. Marvin Pomares habla muy a la ligera, responde el presidente de Unicotaxma, Reinaldo Bermúdez, refiriéndose a la crítica del presidente del INDEC al sector selectivo de no bajar el costo de la tarifa cuando hay reducción en el precio de los combustibles. En primer lugar, apenas estamos recuperando lo que se nos quitó por parte del gobierno, el subsidio que teníamos de 16 córdobas por galón. Si de las rebajas tenemos 20, estamos en el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rebajar si apenas estamos recuperando? Entonces, no es correcto, es muy aventurada la respuesta que él dio a los medios. Bermúdez agrega que la reducción en el costo del pasaje en el sector selectivo debe ser valorada debido a las variantes que existen en el precio internacional del crudo. Y creo que para eso se tiene que hacer una reunión con técnicos del Instituto de Transporte, con nuestros técnicos, para ver cuál es el costo de la carrera y así que quede un valor de una carrera promedio. Pero no decir que porque ya bajó el combustible, ya vamos a bajar la carrera. Si al final el precio del combustible es volátil, ya hoy ya está nuevamente en 40. Bien, hasta aquí nuestras informaciones. Antes de despedirnos, queremos dejarle con la más reciente información del Vaticano, donde el Papa Francisco orienta a todos los sacerdotes a absolver el pecado del aborto durante el año de la misericordia. Recuerda que mañana a las 6 en punto de la tarde estaremos nuevamente informándole de todo el acontecer nacional e internacional. Que pase una feliz noche. El Papa Francisco dio un paso más hacia una iglesia católica más abierta. Este martes anunció que los sacerdotes de todo el mundo podrán conceder durante el año del jubileo el perdón a las mujeres católicas que hayan abortado. Para aquellos que hayan facilitado la operación y estén detenidos, pidió una amnistía. En el comunicado, el Papa explica que considera el aborto un pecado, un drama injusto y una derrota, pero que el perdón de Dios no se puede negar. Actualmente el derecho canónico ve el aborto como una falta particularmente grave que implica la excomunión automática, al menos que la persona se vea forzada a hacerlo.
Con esta decisión, el Papa declaró que los sacerdotes deben estar preparados para dar el perdón, sabiendo combinar auténticas palabras de bienvenida con una reflexión que ayude a entender el pecado cometido. Organizaciones religiosas y defensoras de los derechos humanos de Argentina, México, Nicaragua y El Salvador aplauden la decisión.